Mis hijos me dijeron, esta casa es muy grande para ti sola. Y la pusieron a la venta. Semanas después, no imaginaban quién la compró. Aprieto el papel arrugado entre mis manos, mientras las lágrimas empañan mis anteojos de lectura. El documento de la inmobiliaria Rodríguez & Asociados es claro como una bofetada. Contrato de venta propiedad Rivadavia. 847, San Isidro. Precio $280,000 americanos. Al pie, las firmas de mis dos hijos Sebastián y Mariana, trazadas con la misma frialdad con la que habían calculado mi futuro, como si fuera una inversión que ya no rinde. Esta mañana de marzo, mientras el ombú del patio dejaba caer sus últimas hojas del verano, me quedé parada en la galería mirando el cartel de vendido que habían clavado sobre el portón de hierro forjado. Ese portón que mi abuelo había mandado hacer en 1952, Vicentes Van Biers, cuando la Argentina de Perón prometía un futuro próspero para todos. Ese mismo portón por el que habían pasado 4 generaciones de alegrías, dolores, nacimientos y muertes. Todo empezó hace un mes, cuando Roberto, mi marido de 50 años, perdió la batalla contra el cáncer de páncreas que lo había estado carcomiendo desde hacía 8 meses. Los últimos días, los pasamos en esta misma casa, en nuestra cama matrimonial, con las ventanas abiertas para que pudiera escuchar el canto de los pájaros del jardín que tanto amaba. Murió un martes por la mañana, mientras yo le sostenía la mano y le cantaba bajito a Alfonsina y el mar, la canción que siempre tarareaba cuando regaba las plantas. El velorio fue en la casa, como corresponde. La gente del barrio desfiló durante 2 días, trayendo empanadas, tartas, guisos, todo en esas fuentes que después te devuelven bien limpitas. Doña Carmen de la esquina trajo su famosa carbonada. Don Raúl del almacén vino con una botella de Fernet, que era el preferido del finado, y hasta los chicos de la panadería se acercaron con facturas recién hechas para el mate de la mañana. Sebastián llegó desde Pilar en su BMW último modelo, todo vestido de traje negro y con ese aire de importancia que había adoptado desde que se había recibido de abogado, y había abierto su estudio en Puerto Madero. Mariana vino desde Nordelta, también impecable, con su cartera Louis Vuitton y esa expresión de fastidio que ponía cada vez que tenía que venir al barrio viejo, como llamaba a San Isidro. Durante el funeral, se comportaron como hijos ejemplares. Sebastián dio un discurso emotivo sobre el hombre trabajador que fue papá. Mariana lloró discretamente detrás de sus anteojos de sol Chanel. Pero yo los conocía, los había parido, los había criado, los había visto crecer y transformarse en estas personas frías y calculadoras que ahora tenía delante. La primera señal llegó 3 días después del entierro. Sebastián apareció con un portafolio lleno de papeles, y esa sonrisa que usaba con sus clientes. «Mamá, tenemos que hablar», me había dicho, acomodándose en el sillón de Roberto como si fuera suyo. «Papá te dejó bien parada económicamente. Pero hay que ser inteligentes con las decisiones». «¿Qué decisiones?», había preguntado, sirviendo mate en el mismo juego de porcelana que había sido de mi madre. «La casa, ma. Esta casa es un patrimonio enorme que está siendo desaprovechado». Mariana, que había llegado poco después, se sumó a la conversación mientras revisaba los ambientes con ojo crítico. «Mamá, seamos realistas. Vos sola en una casa de 4 dormitorios, 2 baños, living, comedor, cocina, patio con parrilla, es un desperdicio». «No es un desperdicio», había contestado, sintiendo que se me endurecía la voz. «Es mi casa. Es nuestra casa». «Era nuestra casa cuando éramos chicos», había replicado Sebastián, sacando una calculadora de su portafolio. «Ahora somos todos grandes. Tenemos nuestras propias familias, nuestras propias casas. Esta propiedad vale una fortuna, y vos no la estás aprovechando». Me explicaron, con números y gráficos que habían preparado como si fuera una presentación empresarial, que la casa valía aproximadamente $280,000, según tasaciones recientes, que los impuestos municipales habían aumentado un 40% en los últimos 2 años, que el mantenimiento, plomería, electricidad, jardinería, pintura me iba a costar una fortuna, que una mujer de mi edad no podía vivir sola en una casa tan grande. «¿Y qué sugieren?», había preguntado, aunque en el fondo ya conocía la respuesta.
Una residencia geriátrica de primera línea, había dicho Mariana, sacando folletos coloridos de su cartera. Mira, esta es Los Jazmines, en San Fernando. Tiene pileta, gimnasio, salón de belleza, enfermería las 24 horas. Es como un hotel, 5 estrellas para adultos mayores. No soy una adulta mayor, había protestado. Tengo 74 años, no 90. Mamá, no seas caprichosa, había suspirado. Sebastián. Los Jazmines tiene una lista de espera de 2 años, pero conseguimos que te acepten de inmediato. Es una oportunidad única. ¿Y cuánto cuesta este hotel 5 estrellas? $2,000 por mes, más extras, pero con la venta de la casa podés pagar tranquila por 10 años. Y después, bueno, ya veremos. Después, ya veremos. Como si mi vida fuera un problema a resolver en cuotas. ¿Y si no quiero irme? Había susurrado, aferrándome a la mesa del comedor donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada graduación, cada logro familiar durante 50 años. Ay, ma, no empeces con el melodrama, había replicado Sebastián, guardando los papeles con impaciencia. Es lo más sensato. Además, ya hablamos con la inmobiliaria. Dijeron que pueden conseguir un comprador rápido. ¿Ya hablaron con la inmobiliaria? El mundo se me había venido abajo. ¿Sin consultarme? Mamá, fuimos a averiguar nomás, para tener toda la información antes de tomar una decisión. Pero yo sabía que ya habían tomado la decisión. En sus mentes, yo ya estaba instalada en Los Jazmines, y ellos ya estaban repartiendo los $280,000 de la venta. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sola en la cocina tomando té de tilo, tratando de procesar lo que había pasado. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar cada ruido, el zumbido de la heladera, el tic-tac del reloj de pared, el crujido de la madera que se acomodaba con el fresco de la noche. Caminé por cada habitación como una despedida. El dormitorio principal, donde había parido a Diego cuando no llegamos al hospital a tiempo. El cuarto de los chicos, donde Sebastián había pegado pósters de Boca y Mariana, había escrito su nombre con marcador en la pared. La marca todavía se veía bajo la pintura. El living, donde habíamos puesto el primer televisor en 1978. Y toda la familia se juntaba a ver Domingos para la Juventud. El patio era mi lugar favorito. Roberto había construido la parrilla con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, durante los fines de semana de 1980. El ombú lo había plantado mi suegra cuando nació, Sebastián, y ahora era tan grande que daba sombra a toda la casa. En el cantero de rosas que bordeaba la medianera, estaban enterradas las cenizas de Capitán, el perro ovejero que había sido compañero de juegos de los chicos durante 15 años. Cada rincón tenía una historia. Cada grieta en la pared, cada marca en el piso, cada mancha en el techo, tenía un recuerdo asociado. Esta no era solo una casa, era el archivo físico de mi vida entera. Pero para Sebastián y Mariana, todo eso no significaba nada comparado con los dólares que podrían obtener. A la semana siguiente empezó el operativo de venta. Aparecieron tasadores, inspectores municipales, fotógrafos de la inmobiliaria. Sebastián había contratado a Rodríguez & Asociados, la inmobiliaria más prestigiosa de la zona, según él. El señor Rodríguez, un hombre de unos 50 años con pinta de vendedor de autos usados, recorría la casa señalando detalles que había que mejorar para acelerar la venta. Que si la pintura estaba despintada, que si los muebles eran muy antiguos, que si el jardín necesitaba una poda profesional. Doña Elena me había dicho con esa sonrisa falsa de los vendedores: esta propiedad tiene mucho potencial. Con algunas refacciones menores, podríamos llegar fácil a los $300,000. No quiero llegar a ningún lado, le había respondido. No quiero vender. Ah, comprendo. Es normal, el apego emocional a la propiedad. Pero créame, señora, que a su edad es mucho mejor tener liquidez que patrimonio inmobiliario. A mi edad. Como si los 74 años fueran una enfermedad terminal. Los siguientes días fueron un infierno. Gente extraña entrando y saliendo de mi casa, midiendo, fotografiando, evaluando cada objeto como si fuera mercadería. Una pareja joven con 2 chicos preguntó si la vieja se iba a llevar todos los muebles o si se podía negociar un precio por el mobiliario incluido.
Un inversor inmobiliario calculó en voz alta cuántos departamentos podría construir si demolía la casa y aprovechaba el terreno de 600 metros cuadrados. Sebastián y Mariana supervisaban todo con la eficiencia de ejecutivos cerrando un negocio. Habían decidido que me mudaría a Los Jazmines el 15 de abril, para coincidir con el cierre de la venta y hacer todo de una sola vez. Es mejor así, me había dicho Mariana mientras guardaba en cajas los adornos del living. Como arrancar una curita, rápido y sin dolor. Sin dolor. Como si el dolor fuera algo que se pudiera evitar arrancando rápido. Una tarde, mientras empacaba las fotos familiares, encontré el álbum de cuando los chicos eran pequeños. Ahí estaba Sebastián, con sus 8 años, orgulloso mostrándome el árbol de limones que había plantado con Roberto en el fondo. Mariana con sus coletas desprolijas, sonriendo sin los dientes de adelante, haciendo tortas de barro en el patio. Y Diego, mi Diego hermoso, con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación, abrazando a Capitán junto a la entrada de casa. Diego, mi hijo del medio, que había sido el más parecido a Roberto en carácter. Dulce, generoso, siempre dispuesto a ayudar. El que se quedaba los fines de semana para cortar el pasto cuando sus hermanos se iban con sus amigos. El que me llamaba todos los días cuando se fue a vivir solo para preguntarme qué había cocinado y si necesitaba algo del supermercado. Diego, que había muerto en un accidente de tránsito en la Panamericana cuando tenía apenas 25 años, dejándome un vacío en el alma que nunca se había cerrado completamente. Pero también me había dejado el regalo más hermoso. Su hija Valentina, mi nieta del alma, que ahora vivía en España trabajando como enfermera. Valentina era diferente a los otros nietos. Los hijos de Sebastián, Tomás y Sofía, y la hija de Mariana Camila me visitaban por compromiso, en Navidad y cumpleaños, siempre apurados por irse a sus actividades de chicos de clase media alta. Pero Valentina había crecido en esta casa después de la muerte de Diego. Durante sus primeros años escolares, la cuidaba yo mientras su madre Claudia trabajaba para salir adelante. Valentina había aprendido a caminar en estos pisos de pinotea. Había dado sus primeros pasos desde el sillón del living hasta mis brazos extendidos junto a la ventana. Había aprendido a andar en bicicleta en la vereda de Rivadavia, con Roberto corriendo detrás, sosteniéndole el asiento. Había hecho la tarea de la primaria en la mesa del comedor, conmigo ayudándola con las cuentas de matemática y Roberto, explicándole los próceres parasociales. Cuando cumplió 18 años, decidió estudiar enfermería. Quiero ayudar a la gente, abuela, como vos me ayudaste a mí, me había dicho. Se recibió con las mejores notas de su promoción. Pero el país estaba complicado económicamente. Los trabajos en salud pública pagaban miseria. Y los privados exigían experiencia que ella no tenía. Entonces, llegó la oportunidad de trabajar en España. Un programa de intercambio para enfermeras latinoamericanas. Es solo por 2 años, abuela. Junto experiencia, junto plata, y vuelvo. Me había prometido con lágrimas en los ojos el día que se fue al aeropuerto. Eso había sido hace 5 años. 5 años de cartas, emails, videollamadas y promesas de que el año que viene vuelvo. 5 años extrañando su risa, sus abrazos, sus tardes de mate y charla en el patio. 5 años preguntándome si algún día volvería a verla. Sus hermanos nunca habían preguntado por ella durante las discusiones sobre la venta. Como si Valentina no existiera, como si no tuviera derecho a opinar sobre la casa donde había crecido. Pero yo sabía que si Valentina estuviera acá, las cosas serían diferentes. Ella era la única que realmente entendía lo que significaba esta casa para nuestra familia. El viernes 12 de abril 10 días antes de la mudanza forzosa, aparecieron con el contrato definitivo. El comprador había aparecido. Habían dicho, alguien que pagaba al contado, sin hipoteca, sin inspecciones adicionales. Una operación limpia y rápida, según Rodríguez. ¿Quién es el comprador?, había preguntado. Aunque en el fondo sabía que no me importaba. Cualquiera que fuera, sería un extraño viviendo donde yo había construido mi vida. Prefiere mantener el anonimato hasta la firma, había explicado el inmobiliario. Es normal en operaciones de este monto. Lo importante es que tiene el dinero y quiere cerrar inmediatamente. Sebastián y Mariana estaban eufóricos.
Zen fue Sioniana Bay. Después de comisiones e impuestos, recibirían unos $250,000 netos, suficiente para pagar los jazmines por más de 10 años y sobrar dinero para invertir en el futuro de los nietos. ¿Qué futuro?, había preguntado. ¿El futuro de Tomás, Sofía y Camila? ¿Y el futuro de Valentina? Valentina está en Europa haciendo su vida, había respondido Mariana con desinterés. Además, ella no es responsabilidad nuestra. No es responsabilidad nuestra. Como si el amor familiar fuera una cuestión de responsabilidades legales. Esa noche llamé a Valentina por Skype. Eran las 11 de la noche en Buenos Aires, las 4 de la madrugada en Madrid. Pero sabía que ella trabajaba el turno de noche en el hospital. «Hola, abuela», me había saludado con esa sonrisa que siempre me tranquilizaba, aunque se veía cansada. «¿Cómo estás? ¿Cómo van los preparativos para la mudanza?» «No quiero mudarme, Valentina», le había confesado, y por primera vez en semanas me largué a llorar sin control. «No quiero dejar la casa, no quiero ir a ese lugar». «Abuela, no llores, por favor», había dicho. Y vi que a ella también se le llenaban los ojos de lágrimas. «Ojalá pudiera estar ahí con vos. ¿Por qué tus tíos no entienden? Esta casa es nuestra historia, Valentina. Acá nació tu papá, acá creciste vos, acá está enterrado, capitán. Acá están todos nuestros recuerdos. Lo sé, abuela, lo sé, pero ellos solo ven números, solo ven plata. El lunes firmo los papeles. El martes me llevan a los jazmines». Hubo un silencio largo del otro lado de la pantalla. Valentina se había tapado la cara con las manos. «Abuela, yo tengo que contarte algo». «¿Qué cosa, mi amor?» «Ya sé lo de la venta. Me enteré hace 3 semanas». «¿Cómo te enteraste?» «La señora García me escribió por Facebook. Me contó todo. Lo de la inmobiliaria, lo del geriátrico, todo». Doña García, mi vecina de enfrente, una mujer de 80 años, que había aprendido a usar Facebook para comunicarse con sus nietos en el exterior, y que aparentemente también la usaba para mantener informada a Valentina sobre lo que pasaba en el barrio. «¿Y por qué no me dijiste nada?» «Porque estaba tratando de hacer algo al respecto». «¿Qué podés hacer vos desde allá, mi amor? Esto es Argentina. Vos estás en España». «Abuela, ¿me prometés que no vas a firmar nada hasta que yo te diga?» «Valentina, no entiendo». «Prométemelo, abuela. Por favor, dame unos días más». «Pero Puello, por favor, abuela, confía en mí». Le prometí, aunque no entendía qué podía hacer ella desde Madrid para cambiar la situación. El sábado y el domingo fueron una pesadilla. Sebastián y Mariana aparecían cada pocas horas para supervisar el empaque, para asegurarse de que no me llevara cosas innecesarias al geriátrico. «Mamá, en los jazmín no vas a poder tener todos estos libros», me había dicho Mariana, señalando la biblioteca que Roberto había construido en el living. «Son como 300 libros. En tu cuarto nuevo no hay lugar. Entonces, donalos a la biblioteca popular del barrio», había sugerido Sebastián. «Alguien les va a dar mejor uso. Alguien les va a dar mejor uso». Como si 50 años de lecturas compartidas con Roberto, como si las novelas que habíamos comentado, los libros de historia que él devoraba, los manuales de jardinería que consultábamos juntos, fueran solo objetos ocupando espacio. El domingo por la noche, mientras hacía la última cena en mi cocina, sonó el teléfono. Era Sebastián. «Mamá, mañana a las 9 viene el escribano. Firmamos todo y a las 2 aparece el camión de la mudanza para llevarte a los jazmines». «¿Tan rápido?» «Es mejor así, ma, como arrancar una curita». Otra vez, la curita, como si mi vida fuera una herida que había que arrancar de una vez. Esa noche no dormí. Me quedé despierta caminando por la casa, despidiéndome de cada rincón. El dormitorio donde había pasado las mejores noches de mi vida abrazada a Roberto. La cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia. El living donde habíamos celebrado cada Navidad. Donde los chicos habían abierto sus regalos de Reyes. Donde habíamos llorado y reído y discutido, y nos habíamos reconciliado. El patio donde Roberto me había pedido casamiento una noche de diciembre de 1972. Milna II, arrodillándose junto al ombú,
con un anillo que había comprado con sus ahorros de empleado bancario. El lugar donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada asado del domingo, cada reunión familiar. A las 6 de la mañana me preparé el último mate en mi cocina. La hierba era Taragüí, la misma marca que había tomado durante toda mi vida. El agua la calenté en la pava que había sido de mi madre, que a su vez había sido de mi abuela. 3 generaciones de mujeres morales habían preparado mate en esa misma pava. A las 8 llegaron Sebastián y Mariana. Venían vestidos como si fueran a una reunión de negocios, no al funeral de la casa donde habían nacido. «Mamá, ¿ya terminaste de empacar?», preguntó Mariana, mirando las cajas apiladas en el living. «El camión viene a las 2 para llevarte a los jazmines». «No puede ser más tarde», murmuré, sintiendo que las piernas me temblaban. «Imposible, ma. En los jazmines tienen horarios estrictos para los ingresos. Además, ya está todo coordinado». A las 9 en punto llegó el escribano, un hombre mayor con aspecto de funcionario público, acompañado por Rodríguez y una mujer que se presentó como la representante legal del comprador. De lo que extendieron los papeles sobre la mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos celebrado cada Navidad, cada cumpleaños, cada logro familiar durante 50 años. Ahora se convertía en el altar donde sacrificarían mi vida. ¿El comprador no viene?, pregunté, tratando de ganar tiempo. «No es necesario», respondió la representante legal. «Ya firmó todos los documentos. Solo faltan las firmas de ustedes como propietarios vendedores». Sebastián tomó la lapicera con la naturalidad de quien firma un cheque cualquiera. Mariana hizo lo mismo. Después me extendieron la lapicera a mí. «Es una formalidad, mamá. Vos también tenés que firmar como copropietaria». La lapicera pesaba como un ancla en mi mano. Con cada letra de mi nombre, sentía que firmaba mi propia desaparición. Elena Morales. I, L, E, A, E, I, 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 I. 74 años de vida resumidos en una firma temblorosa al pie de un contrato. «Perfecto», dijo el escribano, sellando los documentos con un ruido seco, que sonó como un martillazo. «La propiedad queda oficialmente transferida. El nuevo propietario puede tomar posesión inmediata». En ese momento, como si hubiera estado esperando la señal exacta, sonó el timbre. Una vez larga, después 2 cortas, después otra larga. El código que Diego había inventado cuando era chico para que yo supiera que era él quien llegaba. Pero Diego había muerto hace 20 años. «¿Esperan a alguien?», preguntó la representante legal, mirando hacia la puerta. «No», respondió Sebastián, frunciendo el ceño. «Debe ser algún vecino despidiéndose». Pero cuando abrieron la puerta, el mundo se detuvo. Ahí estaba Valentina, mi nieta, mi Valentina hermosa, con su pelo castaño recogido en una cola de caballo y sus ojos verdes brillando de emoción. Llevaba una maleta en cada mano, una mochila al hombro, y esa sonrisa que había heredado de su padre, que iluminaba toda la entrada. «Hola, abuela», dijo, soltando las maletas para abrazarme con una fuerza que casi me tira al suelo. Volví a casa. Sebastián y Mariana se quedaron con la boca abierta, como si hubieran visto un fantasma. «Valentina», balbuceó Mariana, «¿qué haces acá? No estabas en España». «Estaba», respondió mi nieta, sin soltarme del abrazo, «hasta el sábado a la noche». «Pero, ¿cómo sabías que estaban vendiendo la casa de la abuela?». Valentina se separó de mí y los miró con una expresión que no había visto nunca en su rostro. Una mezcla de desprecio y determinación que me recordó terriblemente a su padre cuando se enojaba. Me enteré hace 3 semanas, cuando la señora García me contó por Facebook. Sebastián palideció. «La señora García te escribió». «No solo me escribió. Me mandó fotos del cartel de venta, copias de los avisos en el diario, hasta un video del tasador recorriendo la casa». Valentina sacó su celular del bolsillo. «Tengo documentado todo lo que hicieron». «Valentina, vos no entendés la situación», empezó Mariana. «No entiendo». La voz de Valentina subió de tono. «Entiendo perfectamente. Entiendo que decidieron vender la casa donde nació mi papá sin consultarme. Entiendo que iban a mandar a la abuela a un geriátrico, como si fuera un mueble viejo del que hay que deshacerse. Entiendo que les chupaba un huevo mi opinión, porque estoy en Europa. Tu opinión no es relevante en este asunto.
dijo Sebastián con esa frialdad legal que usaba en sus juicios. Vos no sos propietaria de esta casa. Valentina sonrió, una sonrisa que me heló la sangre y me calentó el corazón al mismo tiempo. Tenés razón, no era propietaria, hasta hoy. Se dirigió hacia la mesa donde estaban los papeles del escribano, y se dirigió a la representante legal. Disculpe, ¿usted es la representante del comprador? Sí, así es, respondió la mujer, confundida. Perfecto. Entonces usted me representa a mí. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. El mismo reloj que había marcado las horas de 4 generaciones de mujeres morales. ¿Qué? Sebastián se tambaleó como si lo hubieran golpeado. ¿Vos? ¿Vos compraste la casa? Yo compré la casa, confirmó Valentina, sacando un sobre de su cartera. $280,000 americanos. Transferidos esta mañana desde el Banco Santander de Madrid al Banco Nación de San Isidro. Todo legal, todo documentado, todo irreversible. Mariana se aferró al respaldo de una silla. Pero eso es imposible. Son $280,000. ¿De dónde sacaste esa plata? De trabajar 18 horas por día durante 5 años en Madrid, Barcelona y Valencia, respondió Valentina con una calma helada. De vivir en un cuarto de 2x2 compartido con otras 3 enfermeras. De comer arroz con atún todos los días durante 2 años para ahorrar hasta el último euro. De no comprarme ni un par de zapatos nuevos durante 5 años. De trabajar en 3 hospitales diferentes. De hacer guardias dobles. De limpiar oficinas después de mi turno de enfermera para ganar dinero extra. El escribano y la representante legal intercambiaron miradas de incomodidad, claramente fuera de lugar en el drama familiar que se estaba desarrollando. Señores, interrumpió el escribano, yo necesito aclarar la situación legal. ¿La señorita es efectivamente la compradora? Valentina extendió una carpeta con documentos. Valentina Morales, DNI 38.4, 5, 6.7, 8, 9, domiciliada en Madrid, España. Acá están todos los papeles. Transferencia bancaria, certificado de fondos, autorización consular argentina en España, todo en regla. El escribano revisó los documentos mientras Sebastián y Mariana se miraban con expresiones de pánico y furia. Todo está en orden, confirmó el escribano. La transacción es completamente legal. Pero vos no podés, no tenés derecho, tartamudeó Sebastián. ¿No tengo derecho? Valentina se acercó a él con pasos firmes. ¿Ustedes tenían derecho a vender la casa donde nació mi papá sin decirme? ¿Tenían derecho a mandar a la abuela a un geriátrico sin consultarle si quería irse? ¿Tenían derecho a destruir la familia por $280,000? Valentina, vos no entendés la situación económica, empezó Mariana, pero mi nieta la cortó con un gesto. ¿No entiendo la situación económica? Trabajé 5 años como una esclava para reunir esta plata. ¿Saben lo que es limpiar pisos de hospital después de trabajar 12 horas como enfermera? ¿Saben lo que es no poder venir a ver a la abuela ni siquiera cuando estuvo internada el año pasado porque no tenía plata para el pasaje de avión? Yo no sabía nada de eso. Valentina nunca me había contado sobre la internación. Nunca me había dicho que había tenido que hacer trabajos extras. ¿Saben lo que es llorar todas las noches de nostalgia, extrañando la casa donde creciste, prometiéndote que algún día vas a volver y que vas a proteger lo que más querés en el mundo? Tu papá está muerto, Valentina, dijo Sebastián con crueldad. No podés vivir en el pasado. Mi papá está muerto, repitió Valentina, y por primera vez su voz se quebró ligeramente, pero su recuerdo vive en cada rincón de esta casa, en el árbol de limones que plantó con el abuelo Roberto, cuando tenía 8 años, en la marca que dejó en la pared del cuarto cuando aprendió a andar en bicicleta y se estrelló, en la parrilla que ayudó a construir cuando cumplió 15 años. Y la abuela también está viva, aunque a ustedes les resulte inconveniente. Se dirigió hacia mí, y me tomó de las manos con una ternura que contrastaba brutalmente con la dureza que había mostrado con sus tíos. Abuela, esta casa es tuya, siempre fue tuya, y siempre lo será. La compré para vos, para que nunca más nadie pueda echarte de tu hogar. Pero Valentina, susurré, vos sacrificaste todo tu futuro, toda tu plata. Mi futuro está acá, abuela.
Con vos, en esta casa donde mi papá fue feliz, donde vos me criaste durante los veranos, donde aprendí a hacer milanesas napolitanas y a cebar mate. Esta es mi inversión. Esta es mi casa también. Sebastián y Mariana se miraron con expresiones de pánico y furia. El dinero ya estaba en sus cuentas, pero habían perdido mucho más de lo que habían ganado. Esto no se va a quedar así, amenazó Sebastián, con esa voz que usaba cuando perdía un juicio. Vamos a impugnar la venta. Vamos a demostrar que hubo colusión, que fue todo armado. ¿Van a qué? Valentina lo enfrentó sin pestañear. Van a impugnar una venta legal, con todos los papeles en regla, ante escribano público, con transferencia bancaria internacional verificada. Adelante. Explíquenle al juez por qué creen que tienen más derecho que yo a comprar una propiedad de que se vendía al público. Además, agregó, sacando otro papel de su carpeta, tengo aquí copias de todos los WhatsApp que se mandaron entre ustedes coordinando la venta. Cortesía de la señora García, que les pidió a sus nietos que le enseñaran a hacer capturas de pantalla. Mariana palideció. La señora García nos espió. La señora García me mantuvo informada porque alguien tenía que proteger a la abuela. Y por suerte lo hizo, porque si no llegaba 2 días tarde. Sos una pendeja manipuladora, escupió Mariana, perdiendo completamente la compostura. Y ustedes son unos hijos de puta, respondió Valentina sin inmutarse. Pero la diferencia es que yo soy una pendeja manipuladora con la escritura de esta casa en mi nombre. El escribano y la representante legal comenzaron a recoger sus papeles, claramente incómodos con la situación familiar que se estaba desarrollando. Bueno, nuestro trabajo aquí está terminado, murmuró el escribano. La transacción es completamente legal y válida. El dinero ya fue transferido a las cuentas de los vendedores. ¿Y ahora qué?, preguntó Sebastián, mirando a Valentina con odio. ¿Vas a echarnos de la casa? No voy a echarlos, respondió Valentina con una calma que me aterrorizó. Se van a ir solos, porque a partir de ahora ustedes no son bienvenidos en esta casa. No podés prohibirnos ver a nuestra madre, protestó Mariana. No les prohíbo nada. La abuela puede verlos cuando quiera, donde quiera. Pero no acá. No en la casa que trataron de venderle por encima de la cabeza. No en el lugar donde iban a dejarla sin hogar por unos $. Después de que se fueron el escribano y la inmobiliaria, nos quedamos los 4 en el living, Sebastián y Mariana parados junto a la puerta, como si quisieran escapar. Valentina y yo sentadas en el sofá, aún tomadas de las manos. 5 años, dijo Valentina, mirando a sus tíos con una mezcla de tristeza y desprecio. 5 años trabajé como una esclava para reunir esta plata. ¿Saben por qué? Porque desde el día que me fui a España, sabía que algún día iba a pasar algo así. Conocía su forma de ser. Sabía que en cuanto el abuelo Roberto muriera, iban a tratar de quedarse con todo. Sos una inconsciente, murmuró Sebastián. $280,000. Podrías haberte comprado un departamento en Madrid. Podrías haber invertido en tu futuro. ¿Mi futuro? Valentina se rió. Pero no era una risa alegre. ¿Ustedes qué saben de mi futuro? ¿Alguna vez me preguntaron cómo estaba en España? ¿Alguna vez les importó si era feliz? ¿Si extrañaba? ¿Si necesitaba algo? ¿Alguna vez se acordaron de que existía? Vos elegiste irte, replicó Mariana. Me fui porque acá no había trabajo. Me fui porque este país no me daba oportunidades. Pero siempre supe que iba a volver. Siempre supe que mi lugar estaba acá, con la abuela, en esta casa. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó Sebastián. ¿Vas a mantener esta casa sin trabajo? ¿De qué vas a vivir? Ya conseguí trabajo en el hospital italiano. Empiezo el miércoles. El sueldo de una enfermera especializada alcanza perfectamente para mantener esta casa y vivir dignamente. ¿Cuándo conseguiste el trabajo? Hace 2 semanas. En cuanto la señora García me contó lo que estaba pasando, empecé a mover todos los contactos. Mandé mi 105º a Jallo, hice entrevistas por video. Presenté toda la documentación. Tengo 5 años de experiencia en hospitales europeos. No fue difícil. Me quedé mirando a mi nieta con una mezcla de admiración y dolor. Había planificado todo con una precisión militar. Había sacrificado 5 años de su vida. Había arriesgado todos sus ahorros, todo para salvarme a mí. ¿Y si no conseguías el trabajo?, pregunté. Lo iba a conseguir igual, aunque tuviera que trabajar en 3 lugares diferentes,
aunque tuviera que limpiar pisos de nuevo. Esta casa vale cada sacrificio, abuela. Mariana se dirigió hacia la puerta. Vamos, Sebastián, acá ya no tenemos nada que hacer. Así es, confirmó Valentina. No tienen nada que hacer acá. Nunca más. Antes de salir, Sebastián se dio vuelta una última vez. Mamá, esperamos que seas feliz con tu decisión. Yo no decidí nada, les respondí, encontrando finalmente mi voz después de tanto silencio. Ustedes decidieron por mí, decidieron vender mi casa, decidieron mandarme a un geriátrico, decidieron destruir mi vida sin consultarme. Valentina solo corrigió el error que ustedes cometieron. Esto no va a terminar acá, amenazó Sebastián desde la puerta. Sí va a terminar acá, respondió Valentina. Porque ahora yo tengo la escritura, yo tengo los papeles, y yo tengo algo que ustedes nunca tuvieron, amor de verdad por esta familia. Después de que se fueron, mi nieta y yo nos quedamos en silencio durante un largo rato. El sol de la tarde entraba por las ventanas del living, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como pequeñas luciérnagas doradas. La misma luz que había visto durante 74 años. La misma luz que seguiría viendo hasta el día que me muriera. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté finalmente, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Porque te amo, abuela. Porque esta casa me salvó la vida cuando era chica y papá murió. Porque vos me enseñaste que la familia no es solo sangre, es elegir estar para el otro cuando más lo necesita. Pero tu futuro, tu dinero, tus planes. Mi futuro está acá con vos. Y en cuanto al dinero, sonrió con esa picardía que había heredado de su padre. 5 años juntando plata me enseñaron a ser muy austera. Además, ahora tengo una compañera de cuarto que no me cobra alquiler. ¿Una compañera de cuarto? Sí. Una señora mayor muy testaruda que hace las mejores empanadas de carne del mundo occidental, y que me va a enseñar todos los secretos familiares que sus otros nietos nunca quisieron aprender. Por primera vez en semanas, me reí. Una risa que salió desde el fondo del alma, liberando toda la angustia y el miedo acumulados durante estos días terribles. Te amo, Valentina. Y yo te amo a vos, abuela. Bienvenida a casa. Esa noche, mientras preparábamos juntas la cena en la cocina, que pensé que nunca más volvería a usar, Valentina me contó toda la verdad sobre sus años en España. No había sido la experiencia exitosa que me había pintado en sus cartas y videollamadas. Había sido una lucha constante, una batalla diaria contra la nostalgia, la soledad y la desesperación. Los primeros meses fueron terribles, me confesó mientras cortaba cebolla para el guiso que habíamos decidido hacer. Vivía en un cuarto que compartía con 3 chicas más, en un edificio lleno de inmigrantes latinoamericanos. El cuarto era tan chico que teníamos que turnarnos para abrir las valijas. Porque nunca me contaste. Porque no quería preocuparte. Porque sabía que si te contaba la verdad, me ibas a pedir que volviera. Y yo sabía que tenía que aguantar. Me explicó que al principio había trabajado en un hospital público de Madrid, ganando el salario mínimo. Con ese sueldo apenas le alcanzaba para pagar su parte del alquiler y comer una vez por día. Durante los primeros 6 meses había perdido 10 kilos. Una noche estaba tan deprimida que llamé a Aerolíneas Argentinas para preguntar cuánto costaba un pasaje de vuelta. Cuando me dijeron el precio, me puse a llorar porque no tenía ni la mitad de esa plata. ¿Y qué te hizo seguir? Una foto que tenía en mi mesa de luz. Era una foto nuestra, ¿te acordás? Del cumpleaños de mis 15, cuando me regalaste el anillo de la abuela. En la foto estamos las dos en el patio, abrazadas al lado del ombú. Sí, me acordaba. Había sido un día hermoso de octubre. Valentina había invitado a todas sus amigas del secundario. Habíamos hecho empanadas para 50 personas. Roberto había puesto música de los años 70 que a las chicas les parecía vintage genial. Esa foto me recordaba todos los días por qué estaba haciendo ese sacrificio. Cada vez que quería renunciar, la miraba y me acordaba de que algún día iba a volver a esa casa, a ese patio, a esos brazos. A partir del 2.º año, había conseguido trabajo en un hospital privado de Barcelona, donde pagaban mejor, pero el costo de vida también era más alto. Así que siguió viviendo en condiciones precarias para poder ahorrar la mayor cantidad posible. Trabajaba doble turno siempre que podía.
Mañana en el hospital, tarde en una clínica privada. Los fines de semana limpiaba oficinas o cuidaba ancianos. Llegué a trabajar hasta 90 horas por semana. Dios mío. Valentina. Era la única forma de juntar la plata rápido, porque tenía miedo de que algo así pasara. Conocía a tío Sebastián y tía Mariana. Sabía que en cuanto el abuelo Roberto no estuviera para protegerte, iban a tratar de hacer algo. Durante el tercer año había empezado a mandar dinero a una cuenta especial en el Banco Nación, cuenta que había abierto a mi nombre pero de la que solo ella tenía acceso. Cada mes transfería entre 500 y 800 euros en datería. Samp, dependiendo de cuánto había logrado trabajar. A mi nombre. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque si te decía que estaba ahorrando para comprar la casa, ibas a protestar. Ibas a decirme que era una locura, que no sacrificara mi futuro por vos. Porque era una locura. Porque no tenías que sacrificar tu futuro por mí. Mi futuro sin vos no vale nada, abuela. Mi futuro sin esta casa, sin estos recuerdos, sin esta historia familiar, es un futuro vacío. El cuarto año había sido el más duro. La pandemia había complicado todo. Había perdido uno de sus trabajos extras, y por un momento pensó que no iba a llegar a reunir la plata a tiempo. En diciembre del año pasado tenía ahorrados 180.000 euros. Era mucho dinero, pero no era suficiente. Necesitaba llegar a 250.000 para estar segura de poder competir con cualquier comprador. ¿Y cómo conseguiste el resto? Le pedí un préstamo a Javier, el hijo de don Alberto. ¿Te acordás de él? Se había ido a España también. Había armado una empresa de construcción en Valencia. Cuando le conté la situación, me prestó 70.000 euros sin intereses. Javier Moreno, el chico que había sido compañero de Diego en el secundario. Habían sido inseparables durante la adolescencia, hasta que Diego murió. Después de eso, Javier había mantenido contacto conmigo esporádicamente, viniendo a visitarme en fechas importantes o cuando estaba en el barrio. Javier me dijo que era lo mínimo que podía hacer por la familia de su mejor amigo, que le parecía una aberración lo que estaban haciendo tus hijos. ¿Él también sabía? Todo el barrio sabía. Abuela, la señora García, había organizado una especie de red de información. Don Rodolfo del almacén, la familia de la panadería, hasta los chicos de la remisería estaban al tanto. Todos estaban indignados. Me contó que la señora García no solo la había mantenido informada, sino que había documentado todo el proceso de venta. Había sacado fotos del cartel, había grabado conversaciones con los tasadores, había pedido ayuda a sus nietos para espiar las redes sociales de Sebastián y Mariana. Fue ella la que descubrió que ya habían elegido el geriátrico. Había visto un folleto de los jazmines en el auto de tía Mariana. Y se puso a investigar. Cuando se enteró de que costaba $2.000 por mes, hizo los números y se dio cuenta de que con tu parte de la venta, solo podías pagar 4 años, no 10 como te habían dicho. ¿Solo 4 años? Sí, abuela. Te habían mentido también con eso. Tu parte de la venta, después de pagar la comisión de la inmobiliaria y los impuestos, iba a ser de unos $80.000, con los jazmín a $2.000 por mes, más los extras que ellos mismos reconocían, te alcanzaba para 3 años y medio máximo. ¿Y después? Después ya veríamos. Que era su forma elegante de decir que te iban a mandar a un geriátrico público cuando se te acabara la plata. El plan de rescate había empezado a tomar forma hace 3 semanas. Cuando la señora García le mandó las fotos del contrato preliminar, Valentina había pedido licencia en el hospital, había vendido todas sus pertenencias en Madrid, había cerrado su cuenta de alquiler y había volado a Buenos Aires con la misión de llegar antes de la firma definitiva. Llegué el viernes a la noche a Ezeiza. Me quedé en un hotel en Retiro, para que nadie me viera en el barrio. El sábado, fui al banco, transferí toda la plata, completé todos los papeles legales. El domingo contraté a la abogada, que me representó en la venta. ¿Y cómo sabías que iban a firmar hoy? Porque la señora García también había averiguado eso. Su nieto trabaja en la inmobiliaria Rodríguez & Asociados. Él fue el que le contó la fecha exacta. Todo había sido una operación de espionaje barrial, coordinada por una mujer de 80 años, que había aprendido a usar la tecnología para proteger a su vecina de toda la vida. Esperé hasta último momento para aparecer, porque quería que firmaran todo antes de saber que yo era la compradora.
Si se enteraban antes, podían intentar cancelar la operación o subir el precio. Podrían haber hecho eso. Legalmente no. Pero conociendo a tío Sebastián, seguro encontraba alguna excusa legal para complicar todo. Era mejor que se enteraran cuando ya fuera irreversible. Mientras cocinábamos, fueron llegando vecinos. Primero la señora García, que trajo un flan casero y una sonrisa de oreja a oreja. Después don Rodolfo con una botella de vino para celebrar que doña Elena se queda en su casa. La familia de la panadería apareció con facturas recién hechas y abrazos para Valentina. Sabíamos que ibas a volver, le dijo doña Carmen. Una chica como vos no podía abandonar a su abuela. Don Alberto vino con su acordeón y se armó una improvisada peña en el patio. Alguien trajo un asado. Alguien más puso una mesa grande. Y de repente el lugar se llenó de gente que había venido a celebrar que yo me quedaba en mi casa. Esto es lo que ustedes nunca entendieron. Le dije a Valentina mientras veíamos a los vecinos armando la celebración. Esta casa no es solo ladrillos y madera. Es una comunidad. Es una familia extendida. Es un lugar en el mundo. Lo sé, abuela. Por eso valía la pena cualquier sacrificio. Esa noche, mientras la fiesta continuaba en el patio, Valentina y yo nos sentamos en la galería a tomar mate y hablar. Me contó sobre sus planes. Iba a usar una de las habitaciones como consultorio para atender pacientes privados los fines de semana. Había calculado que con su sueldo del hospital, más algunos pacientes particulares, podíamos vivir cómodamente y mantener la casa en perfectas condiciones. ¿Y el préstamo de Javier? Se lo voy a devolver en 2 años, con intereses justos. Ya hablamos de las condiciones. ¿Y tu vida personal? ¿No querés formar una familia, tener hijos? Algún día, abuela. Pero no hay apuro. Ahora lo que quiero es estar acá, con vos, recuperando el tiempo perdido. Al día siguiente empezaron las represalias. Sebastián me llamó por teléfono para aclarar algunas cosas. Mamá, lo que hizo Valentina fue un acto de manipulación emocional. Vos no podés vivir en esa casa a tu edad. Tengo 74 años. Sebastián, no 94. Y tengo a Valentina conmigo. Valentina es una irresponsable que desperdició $280,000 en un capricho sentimental. Valentina es la única de mis nietos que entendió lo que significa la familia. Esto no va a durar, mamá. En 6 meses vas a estar llamándonos pidiendo ayuda. Si en 6 meses necesito ayuda, no va a ser tuya la primera puerta a la que voy a golpear. Mariana fue más directa. Mencioné miércoles y por de la mañana, cuando Valentina había ido al hospital para completar los trámites de ingreso. Mamá, tenemos que hablar sin Valentina presente. Todo lo que me tengas que decir se lo podés decir delante de ella. Ella te lavó el cerebro. No podés vivir en función de los caprichos de una chica de 30 años. Los únicos que me lavaron el cerebro fueron ustedes, tratando de convencerme de que vender mi casa era lo mejor para mí. ¿Y qué va a pasar cuando Valentina se canse de cuidarte? Cuando conozca a un chico y se quiera ir a vivir con él, cuando tenga hijos y necesite su propia casa, eso lo resolveremos cuando llegue el momento. Pero no voy a tomar decisiones sobre mi vida basándome en problemas que puede que nunca existan. Sos muy ingenua, mamá. Soy muy vieja para que me sigan tratando como una idiota, Mariana. La semana siguiente, Sebastián intentó una táctica diferente. Envió una carta documento exigiendo una auditoría contable de la venta, alegando que podía haber habido irregularidades procedimentales. Valentina se rió cuando leyó la carta. Irregularidades procedimentales. La única irregularidad fue que no pudieron robarle la casa a su propia madre. ¿Puede hacer algo legalmente? Nada, abuela. La venta es irreprochable. Tiene todos los sellos, todas las firmas, todas las transferencias bancarias documentadas. Lo único que puede hacer es gastar plata en abogados, que le van a confirmar lo que ya sabe que perdió. Un mes después de la venta, empezó mi nueva vida. Valentina había convertido el antiguo cuarto de Diego en su dormitorio, respetando algunos recuerdos que yo había guardado pero agregando su propia personalidad. El cuarto de huéspedes lo había transformado en un pequeño consultorio, donde atendía pacientes privados los sábados por la mañana. Los domingos organizábamos almuerzos familiares, pero la definición de familia había cambiado radicalmente. Ya no venían Sebastián, Mariana y sus hijos. En cambio, venían los vecinos del barrio,
los compañeros de trabajo de Valentina del hospital, algunos amigos de España que habían venido a visitarla. Javier Moreno se había convertido en un visitante regular. Había vuelto a Argentina después de 15 años en España, y había decidido quedarse para siempre. Entre él y Valentina, había empezado a surgir algo que parecía más que amistad. Pero ninguno de los dos tenía prisa por definirlo. «Es raro», me confesó Valentina una tarde mientras tomábamos mate en el patio. «Javier era el mejor amigo de papá. A veces siento que papá nos está cuidando desde donde esté». «Tu papá estaría orgulloso de lo que hiciste», le dije. «Estaría orgulloso de la mujer en la que te convertiste». 6 meses después de la venta, Sebastián y Mariana intentaron un último acercamiento. Aparecieron un domingo por la tarde, sin avisar, con sus hijos. «Mamá, venimos a visitarte», dijo Sebastián, como si nada hubiera pasado. Después de 6 meses sin llamar siquiera para saber si estaba viva, estábamos dándote tiempo para que reflexionaras. Valentina salió al living cuando escuchó las voces. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica de la conversación. «Hola, tíos», dijo con una cortesía helada. «¿A qué deben el honor?» «Venimos a ver a nuestra madre», respondió Mariana, «y a conocer cómo está tu experimento de convivencia». «El experimento está funcionando perfectamente. La abuela está mejor que nunca». Era cierto. Los últimos meses habían sido los mejores que había tenido desde la muerte de Roberto. Tener a Valentina en casa había llenado un vacío que no sabía que tenía. No solo por la compañía, sino por la sensación de propósito, de seguir siendo útil, de seguir siendo necesaria para alguien. «¿Y económicamente cómo andan?», preguntó Sebastián, siempre directo a lo que le importaba. «Mejor que cuando ustedes manejaban mis finanzas», respondió Valentina. «La abuela tiene todo pago al día. Tiene obra social privada y le sobra dinero para sus gustos. Con un sueldo de enfermera. Con un sueldo de enfermera especializada, más ingresos por consultas privadas, más una administración inteligente de los recursos. No todos necesitamos 3 autos y una casa en country para vivir dignamente». La visita duró menos de 1 hora. Los nietos prácticamente no me hablaron. Estaban más interesados en sus celulares que en estar con su abuela. Sebastián y Mariana fingieron normalidad, pero se notaba que habían venido con una agenda: evaluar si yo estaba bien cuidada y si Valentina estaba cumpliendo con sus responsabilidades. Después de que se fueron, Valentina y yo nos quedamos en silencio durante un rato. «¿Los extrañas?», me preguntó. «Extraño a los hijos que fueron, no a los hijos que son ahora». «¿Te arrepentís de lo que pasó?». «Me arrepiento de haberlos criado tan mal que pudieran pensar que estaba bien venderle la casa a su propia madre». 1 año después de aquel lunes terrible, desperté en mi cama de siempre, en mi cuarto de siempre, en mi casa de siempre. Escuché los pasos de Valentina preparando el desayuno en la cocina, y sentí que mi corazón se llenaba de una paz que pensé que había perdido para siempre. Por la ventana vi a Javier, podando el rosal que Roberto había plantado para nuestro 30º aniversario de casados. Valentina salió al patio con 2 tazas de café, y se sentaron juntos bajo el ombú a planificar no sé qué proyecto para la casa. Los domingos habíamos establecido una tradición nueva: almuerzos familiares donde la familia ya no era solo sangre, sino elección. Venían los vecinos, venían los compañeros de trabajo de Valentina, venían amigos de toda la vida que habían vuelto a acercarse cuando se enteraron de lo que había pasado. La señora García había asumido el rol de abuela honoraria de Valentina, enseñándole recetas que yo había olvidado y contándole historias del barrio que ni yo conocía. Don Rodolfo había empezado a traer verduras frescas 2 veces por semana, negándose a cobrarlas porque doña Elena es cliente VIP desde hace 30 años. La casa había recuperado la vida que había tenido durante las mejores épocas. Los fines de semana había música, risas, conversaciones que se extendían hasta la madrugada. El patio volvía a ser el centro de reuniones. La cocina volvía a oler a comida casera todos los días. Los cuartos volvían a tener propósito. Pero lo más importante era la sensación de haber recuperado mi dignidad. Ya no era la vieja estorbosa que había que depositar en un geriátrico. Era Elena Morales, dueña de su casa, de su vida, de sus decisiones. Era la abuela que había logrado transmitir sus valores a por lo menos una de sus nietas. Era la matriarca de una familia que había elegido el amor por encima del dinero. Una tarde de domingo,
Mientras Valentina y Javier discutían si plantar tomates o albahaca en el nuevo cantero que habían hecho, sonó el teléfono. Era Sebastián. Mamá. Llamaba para saber cómo estás. Estoy bien, Sebastián. Muy bien. Escucha. Mariana y yo estuvimos hablando. Pensamos que tal vez podríamos, no sé, encontrar una forma de acercarnos de nuevo. ¿A qué se debe este cambio de actitud? Es que, bueno, ya pasó tiempo. Las cosas se calmaron. Somos familia, después de todo. Somos familia, repetí. ¿Ahora se acordaron de que somos familia? Mamá, no seas rencorosa. Todos cometimos errores. Yo no cometí ningún error, Sebastián. Ustedes trataron de venderme la casa por encima de la cabeza y mandarme a un geriátrico. Eso no fue un error. Fue una traición. Pero ahora, las cosas son diferentes. Sí, ahora son diferentes. Ahora yo tengo una familia que me eligió y que me cuida. Una familia que entiende que el amor no se negocia en dólares. ¿Y nosotros qué somos? Ustedes son mis hijos. Siempre van a ser mis hijos. Pero eso no significa que tengan derecho a hacerme daño. Podemos venir a visitarte. Pueden venir cuando quieran. Pero no esperen que todo vuelva a ser como antes. Ustedes eligieron el dinero por encima de mi bienestar. Ahora yo elijo mi bienestar por encima de todo lo demás. Colgué el teléfono y volví al patio, donde mi verdadera familia me estaba esperando con mate recién cebado e historias que contar. Valentina me miró con una pregunta en los ojos. Era tío Sebastián, le expliqué. Quiere acercarse de nuevo. ¿Y qué le dijiste? Que la familia se elige todos los días, y que yo ya elegí. Esa noche, mientras cenábamos en la mesa del comedor, que había sido testigo de tantas celebraciones y despedidas, Valentina me hizo una propuesta que me cambió la perspectiva sobre todo lo que había pasado. Abuela, estuve pensando, esta casa tiene 4 habitaciones. Una la usamos como tu dormitorio, otra como el mío, otra como consultorio. ¿Qué te parece si convertimos la cuarta en una especie de museo familiar? ¿Un museo? Sí. Un lugar donde guardemos todo lo que cuenta la historia de nuestra familia. Las fotos, los documentos, los objetos que significan algo. No para que estén guardados en cajas, sino para que estén vivos, para que se puedan ver, para que cuando vengan otros familiares o amigos puedan conocer quiénes somos. La idea me emocionó tanto que me puse a llorar. Durante los últimos años, había estado preocupada por qué iba a pasar con todos esos recuerdos cuando yo ya no estuviera. Los álbumes de fotos, las cartas que Roberto y yo nos habíamos escrito durante el noviazgo, los dibujos que los chicos habían hecho en el jardín de infantes, los diplomas, los certificados de nacimiento, los recuerdos de viajes familiares. Podríamos poner las fotos en marcos, organizar todo por épocas, escribir pequeñas historias para que las futuras generaciones sepan qué significaba cada cosa, continuó Valentina. ¿Las futuras generaciones? Sí, abuela. Esta historia no termina con nosotras. Algún día yo voy a tener hijos. Y ellos van a tener hijos. Y esta casa va a seguir siendo el centro de nuestra familia durante generaciones. Javier, que había estado escuchando en silencio, se sumó a la conversación. Podría ayudar con la parte técnica, digitalizar documentos, escanear fotos, hacer copias de respaldo de todo, para que nada se pierda nunca. Así empezó el proyecto del Museo Morales, como lo bautizamos. Durante las siguientes semanas, convertimos la antigua habitación de huéspedes en un espacio dedicado a preservar y mostrar nuestra historia familiar. Pusimos las fotos más importantes en marcos sobre las paredes. La foto de casamiento de mis padres en 1948. La foto de Roberto y mía, el día de nuestro casamiento en 1972. Los primeros pasos de cada uno de los chicos. Las graduaciones, los cumpleaños, las navidades. Una pared entera dedicada a Diego, con fotos desde su nacimiento hasta sus últimos días. En una vitrina que Javier construyó especialmente, pusimos los objetos más significativos. El anillo de casamiento de mi abuela, que había pasado de generación en generación. Las medallas escolares de los chicos. El reloj de Roberto, que había sido de su padre. Los primeros dientes de leche de los nietos. Las llaves originales de la casa. Pero lo más emocionante fue cuando empezamos a escribir las historias. Valentina había comprado un cuaderno hermoso, donde íbamos anotando anécdotas,
fechas importantes, tradiciones familiares que no quería que se perdieran. «Contame de cuándo naciste», me pidió una tarde mientras escribía en el cuaderno. «Nací en esta misma casa, en el dormitorio principal, el 15 de marzo de 1949, mucha 40. Mi madre no llegó a tiempo al hospital, porque era un día de lluvia torrencial y no había transporte. ¿Quién te ayudó a nacer? Doña Mercedes, la partera del barrio. Era una mujer enorme, con unas manos gigantes, pero muy suaves. Después de que nací, mi padre salió a la vereda bajo la lluvia y gritó: «Es una nena», para que lo escucharan todos los vecinos. Valentina escribía cada detalle, haciendo preguntas que me obligaban a recordar cosas que creía olvidadas. «¿Cómo conociste al abuelo Roberto?» «En un baile del Club San Lorenzo, en 1970 bollo. Yo tenía 21 años, él 22. Estaba con mis amigas, él estaba con los suyos. Durante toda la noche nos estuvimos mirando de lejos, pero ninguno se animaba a acercarse. ¿Y qué pasó? Que cuando estaba por terminar el baile, él finalmente se acercó y me pidió bailar. Bailamos un tango, la comparsita. Yo estaba tan nerviosa que le pisé los pies 3 veces, pero él se rió y me dijo que era el mejor baile de su vida. Cada historia que contaba se convertía en un tesoro escrito. Las recetas de la abuela que mi madre me había enseñado. Las anécdotas de los primeros años de casados, cuando Roberto y yo vivíamos en un cuarto alquilado y soñábamos con tener nuestra propia casa. El día que compramos esta casa cuando Sebastián tenía 3 años y Diego era un bebé. Era 1976. Recordé. Costaba 15,000 pesos de esa época. Roberto tuvo que pedir un crédito en el banco donde trabajaba. Estuvimos pagando cuotas durante 10 años, pero el día que firmamos la escritura fue uno de los más felices de nuestras vidas. ¿Por qué eligieron esta casa? Por el patio. Roberto quería un lugar donde los chicos pudieran jugar, donde pudiéramos hacer asados, donde pudiéramos plantar árboles y verlos crecer junto con la familia. También escribimos sobre las tradiciones familiares que no quería que se perdieran, como los asados de los domingos, donde Roberto oficiaba de asador y yo preparaba las ensaladas, como las Navidades, donde cada año poníamos el arbolito en el mismo rincón del living y los chicos colgaban las botas al pie de la cama, para que Papá Noel les trajera regalos. El Día de Reyes era el más importante. Le conté a Valentina. Los chicos dejaban los zapatos bajo el ombú del patio, con pasto y agua para los camellos. A la mañana siguiente, corrían descalzos a ver qué les habían traído los Reyes Magos, y cómo hacían para que creyeran en la magia. Roberto y yo nos quedábamos despiertos hasta las 3 de la madrugada acomodando los regalos. Comíamos el pasto que habían dejado los chicos, tomábamos el agua, y dejábamos migajas de pan para simular que los camellos habían estado ahí. Mientras escribíamos estas historias, me di cuenta de algo que no había entendido completamente hasta ese momento. Sebastián y Mariana no habían querido solo vender una casa, habían querido borrar una historia, habían querido destruir una continuidad que había empezado con mi bisabuela y que debía continuar con las futuras generaciones. ¿Sabes qué es lo que más me duele de lo que hicieron tus tíos? Le dije a Valentina una tarde mientras organizábamos fotos de los cumpleaños de Diego. ¿Qué? Que no se dieron cuenta de que esta casa no era solo mía, era de todos nosotros, era de Diego. Aunque ya no esté, era tuya, aunque estuvieras en España. Era de las futuras generaciones que todavía no nacieron. Por eso lo que hice estaba bien, me dijo, abrazándome. No compré tu casa, abuela, compré nuestra casa. El proyecto del museo nos llevó 3 meses, pero cuando terminamos, teníamos algo único, una habitación que contaba la historia completa de 4 generaciones de la familia Morales. Cualquier persona que entrara ahí podía entender quiénes éramos, de dónde veníamos, qué valores nos habían guiado. El día que lo inauguramos organizamos una gran celebración. Vinieron todos los vecinos, los compañeros de Valentina del hospital, algunos viejos amigos de Roberto que hacía años no veía. Javier había preparado una especie de discurso de inauguración. Esta casa, dijo, parado en el patio con una copa de vino en la mano, es la prueba de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver a casa. Esa noche, después de que se fueron todos los invitados,
Valentina y yo nos quedamos solas en el museo familiar, mirando las fotos y leyendo las historias que habíamos escrito. ¿Te das cuenta de lo que logramos?, me dijo. ¿Qué cosa? Convertimos algo que podría haber sido una tragedia en la historia más hermosa de nuestra familia. Tus hijos trataron de destruir este lugar, y nosotras lo convertimos en algo que va a durar para siempre. Tenía razón. La traición de Sebastián y Mariana, que había sido la experiencia más dolorosa de mi vida, se había transformado en el catalizador de algo mucho más hermoso. Había forzado a Valentina a demostrar de qué estaba hecha. Había consolidado nuestro vínculo de una manera que nunca habría sido posible en circunstancias normales. 2 años después de aquel lunes terrible, mi vida había encontrado un equilibrio que no había tenido nunca, ni siquiera en los mejores momentos con Roberto. Tenía compañía sin perder independencia. Tenía propósito sin sentirme presionada. Tenía una familia que me había elegido conscientemente, no por obligación. Valentina se había establecido completamente en Buenos Aires. Su relación con Javier había evolucionado naturalmente hacia algo serio y estable. Habían empezado a hablar de casarse, pero sin prisa, disfrutando cada etapa del proceso. ¿Te gustaría que nos casáramos acá, en el patio?, me preguntó una tarde. ¿En serio? Claro. Esta casa es nuestro centro. Sería perfecto tener la ceremonia bajo el ombú, donde el abuelo te pidió casamiento, donde papá jugaba cuando era chico. La idea me emocionó tanto que me puse a planificar la boda inmediatamente. Sería en primavera, cuando el jardín estuviera en su mejor momento. Una ceremonia íntima, solo con la gente que realmente importaba. Los vecinos que habían sido nuestra familia durante todos estos años. Los compañeros del hospital que habían adoptado a Valentina como una hermana. Los amigos de España que seguramente vendrían para el casamiento. ¿Y los tíos?, preguntó Valentina. Los vamos a invitar. Esa decisión es tuya, no mía. Los voy a invitar, pero que sepan que vienen como invitados, no como familia principal. Sebastián y Mariana habían hecho algunos intentos de acercamiento durante esos 2 años, pero siempre con una agenda oculta. Una vez vinieron a ver cómo estaba la casa, claramente evaluando si yo la estaba manteniendo bien. Otra vez trajeron a un médico amigo, que casualmente preguntó sobre mi estado mental y mi capacidad para tomar decisiones. Pero el tiempo había demostrado que todas sus predicciones habían sido erróneas. Yo no había terminado en un geriátrico público por falta de dinero. No había sido una carga para Valentina. No había sido víctima de ningún aprovechamiento económico. Al contrario, había florecido. Están resentidos. Me había explicado Valentina, después de una de esas visitas incómodas. Resentidos porque su plan no funcionó. Resentidos porque somos felices sin ellos. Resentidos porque demostramos que tenían razón. ¿Que tenían razón en qué? En que esta casa era demasiado grande para vos sola, pero se equivocaron en la solución. La solución no era vendérsela a un extraño. La solución era que yo volviera a Llenaria de vida. Una tarde de otoño, mientras regábamos juntas las plantas del jardín, me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Abuela, ¿sabes cuál es la diferencia entre tus hijos y yo? ¿Cuál? Ellos vieron esta casa y vieron plata. Yo veo esta casa y veo hogar. Pero la diferencia era aún más profunda que eso. Sebastián y Mariana habían visto el pasado como una carga de la que había que deshacerse. Valentina había visto el pasado como un tesoro que había que preservar y continuar. El día de la boda de Valentina y Javier, el 15 de octubre de 2025, mando. La casa se llenó de una alegría que no había sentido desde los mejores momentos familiares de décadas atrás. La ceremonia fue perfecta. Valentina estaba radiante con el vestido de novia que había sido de mi madre, adaptado por una costurera del barrio. Javier no paraba de sonreír, claramente emocionado por estar cumpliendo un sueño que había empezado a gestar desde el día que se reencontró con Valentina. Sebastián y Mariana vinieron con sus familias, pero se mantuvieron en un segundo plano discreto. Sus hijos, mis otros nietos, se divirtieron en el patio como no los había visto hacer nunca en casa. Por un momento, pude imaginar cómo podrían haber sido las cosas si las prioridades hubieran sido diferentes. Pero no me permití pensar mucho en eso. El presente era demasiado hermoso como para contaminarlo con lamentos sobre el pasado.
Durante la fiesta, don Rodolfo se acercó con una copita de champán y me dijo algo que me llegó al alma. Doña Elena, usted es un ejemplo para todo el barrio. Demostró que no hay que resignarse nunca, que siempre hay que luchar por lo que uno ama. Yo no luché, don Rodolfo. Fue Valentina la que luchó. Pero usted la crió para que pudiera luchar. Usted le enseñó los valores que la hicieron capaz de hacer lo que hizo. Esa noche, después de que se fueron todos los invitados, después de que Valentina y Javier se fueran de luna de miel a Europa donde iban a visitar todos los lugares donde ella había trabajado durante esos 5 años difíciles, me quedé sola en la casa por primera vez en 2 años. Pero no me sentí sola. Me sentí acompañada por todas las historias que estas paredes habían presenciado, por el fantasma cariñoso de Roberto, que parecía aprobar desde donde estuviera la nueva vida que había encontrado, por el espíritu de Diego, que vivía en cada gesto de amor de su hija, por la presencia invisible de todas las mujeres morales que habían habitado esta casa antes que yo. Me senté en el patio, bajo el ombú que ahora tenía más de 40 años, y pensé en el camino recorrido desde aquel lunes terrible, cuando mis hijos habían firmado la venta de mi casa. Habían pasado casi 3 años desde entonces, 3 años en los que había aprendido que la familia no se define por la sangre sino por las decisiones, que el hogar no es un lugar que se hereda sino un espacio que se construye día a día con amor y sacrificio, que la vejez no es una enfermedad de que hay que curar sino una etapa de la vida que puede ser tan plena como cualquier otra. Mis hijos me habían dicho que esta casa era muy grande para mí sola, y habían tenido razón, pero la solución no había sido venderla. La solución había sido llenarla de amor verdadero. Cuando Valentina y Javier volvieron de la luna de miel, trajeron una noticia que completó mi felicidad. Estaban esperando un bebé, mi bisnieto, la 5ª generación de la familia Morales, que crecería en esta casa. Va a nacer en abril, me dijo Valentina, con las manos sobre su vientre a un plano. En la misma época en que naciste vos, abuela. Y si es una nena, se va a llamar Elena, como vos. Ahí fue cuando finalmente entendí que todo había valido la pena. El dolor de la traición, los meses de incertidumbre, la tristeza de haber perdido a mis otros hijos, todo había sido el precio necesario para llegar a este momento. Hoy, mientras escribo esta historia en el cuaderno del Museo Familiar, puedo escuchar los pasos de Valentina preparando el desayuno en la cocina, igual que hacía todas las mañanas desde hacía 3 años. Puedo oler el café recién hecho y las tostadas con mermelada casera. Puedo ver por la ventana a Javier regando las plantas que Roberto había sembrado décadas atrás. En unos meses, esta casa va a llenarse de nuevos sonidos. El llanto de un bebé, las canciones de cuna que Valentina va a cantar igual que yo le cantaba a ella, los primeros pasos que se van a dar en estos mismos pisos de Pinotea, donde han caminado 4 generaciones antes. Mis hijos me dijeron que esta casa era muy grande para mí sola, y la pusieron a la venta. 2 semanas después, no imaginaban quién la había comprado. Habían creído que iban a ganar $280,000 y perder una responsabilidad molesta. En cambio, perdieron a su madre y ganaron la confirmación de que el amor no se puede comprar ni vender. Pero también ganaron algo, aunque probablemente nunca lo entiendan. Ganaron la tranquilidad de saber que cuando yo ya no esté, esta casa va a seguir siendo el hogar de nuestra familia, que sus nietos van a tener un lugar en el mundo donde siempre van a ser bienvenidos, que la historia que empezó con mi bisabuela va a continuar durante generaciones. Porque al final, Valentina no compró una casa, compró un legado, compró la continuidad de una historia de amor que es más fuerte que cualquier traición, más duradera que cualquier dolor, más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Y yo, que pensé que había perdido todo, descubrí que había ganado algo mucho más precioso: la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver a casa.